venir a este pequeño acto y debate sobre el futuro de las pensiones. Aquí se hablará sobre la situación actual de las mismas y de cuestiones relacionadas, como es la realidad de las personas expulsadas del mercado laboral, que son las personas mayores de 50 años, y de la promoción interesada de los planes de pensiones privados. Iba a haber venido Lázaro Solas, pero no ha podido venir. En su lugar ha venido Ernesto Sales, aquí presente, Jesús Sanz y Carlos Muñoz, que bueno, sí estaba pronosticado que viniera. Ernesto Sales lleva trabajando más de 30 años en la Seguridad Social, ocupando cargos de dirección. Es miembro de la plataforma Sabemos las Pensiones, pertenece al Círculo de Mayores y al Círculo Alcorcón, entre otros, y nos dará una breve charla del contexto legislativo y sobre las personas expulsadas del mercado de trabajo. El siguiente invitado es Jesús Sanz, que también es miembro de la plataforma Sabemos las Pensiones y del Círculo de Mayores, que nos dará también una breve charla sobre aspectos prácticos. Y luego está, por último, presento a Carmen Muñoz, que es cofundadora del Círculo de Unidad Popular, cofundadora del Círculo de Móstoles y candidata a las autonómicas. Trabaja en el sector financiero y está intentando cambiar la situación económica desde su humilde posición. Y desde que nació Podemos está ahí, al pie del cañón, y que nos hablará del día a día de las personas. Así que no tengo nada más que decir. Que ellos nos van a informar de cómo está la situación y luego todos vosotros, que sois los protagonistas, haréis las preguntas que consideréis oportunas, para que aclaréis dentro de lo posible alguna duda. Gracias. Vamos a ver. Ernesto, cuando quieras. Buenas tardes. Como os ha comentado Antonio, yo os voy a hablar de lo que es el sistema legal de las pensiones. Actualmente se están haciendo creer por las noticias que dan que la pensión es algo que regala al gobierno. El gobierno de turno pues, regala una pensión y el periodista pues, tiene que cobrar y callar con lo que ve. Y eso no es cierto. Eso no se hace. Para tenerse la pensión hay que cumplir los requisitos. Actualmente exigen 15 años de cotización, ser mayor de 65 años, o sea, 65 años y 4 meses. Y además, dentro de los últimos 15 años cotizados, 2 tienen que estar dentro de esos últimos 15. Si no, no se tiene derecho a pensión. Aparte, para tener derecho a la pensión también se van a calcular los últimos 25 años de cotización. Y ahí dará lugar al importe de la pensión. Cada año que aumenta, anteriormente eran 15 años, lo que se pedían de base reguladora, ahora se piden 25. Cada año que aumenta, está calculado que se baja la pensión de jubilación un 2%. Eso es bastante importante. ¿Qué ocurre con el que ha cotizado solo 15 años? Pues que se queda con los otros años en blanco. Solo sirven para descontarle, que la pensión sea más íntegra. Entonces, el derecho a la pensión es un derecho reconocido por las leyes, por lo tanto, haya dinero o no, el Estado tiene que abonarlas. Entonces, se puede recurrir, es un derecho subjetivo que se puede recurrir a los tribunales. Por ello está el artículo 50 de la Constitución, entre otros, que nos dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y debidamente actualizadas, lo que es la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Pero además, no solo eso, tiene que, mediante unos servicios sociales adecuados, atender a los problemas de vivienda, de salud, de cultura y de ocio. Para cumplimentar este artículo 50 aparece el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es una reunión de todos los partidos más importantes que hay en el Parlamento. Entonces se hace una comisión de seguimiento y se estructura lo que tiene que ser la garantía de la seguridad social en el futuro. Entonces se crea para que haya una separación de las fuentes de la seguridad social. La seguridad social solo debe garantizar el pago de los gastos que sean de seguridad social. Actualmente o anteriormente se pagaban otras cosas, como la asistencia sanitaria. Eso dejó de pagarse por la seguridad social en el año 98. La asistencia sanitaria universal para todo el mundo lo pagaba solo lo que eran las cotizaciones de trabajadores y empresarios. El complemento de mínimos a las pensiones. Cuando una pensión no llega a la cantidad mínima, se le da un complemento. Actualmente las pensiones están entre 600 euros si es con cónyuge no a cargo y 630 euros si es una persona sola. Aparte, también se creó lo que era la actualización de las pensiones mediante el IPC. Entonces el gobierno calculaba la subida cada anual. Si no se llegaba o el IPC no se llegaba, se le daba una paga aparte. Esto desapareció con la reunión del Comité de Sabios famosa.
Dijeron que las pensiones eran insostenibles, que no se podían subir esa cantidad y se establecen unos parámetros. Mientras la Seguridad Social tenga déficit, no se van a subir las pensiones más que un 0,25. Y es más, ese déficit se hace adrede. Entran en los presupuestos de Seguridad Social gastos que no son de Seguridad Social. Entre otros, os voy a comentar que son salarios de los funcionarios, lo que es el mantenimiento de toda la estructura y el pago de las pensiones, el coste de los ordenadores, el coste de las cartas que se envían a los pensionistas, que cada año viene a costar sobre 4,5 millones. Además, como otras propagandas y cosas aparte, o como las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo consisten en dar o reducir la cotización al trabajador para que sea más, por decirlo así, más fácil contratarlo. Pues bien, esto que tenía que ser financiado por el Estado está financiado por la Seguridad Social. Actualmente lo que habréis oído hablar de las tarifas planas. Esas tienen un coste anual de alrededor de 3.000 millones. Con lo cual el coste de la Seguridad Social, el déficit, viene a ser un poco más. También están las compras que se hacen anualmente sin ningún contrato ni nada aparte, y siempre se hacen a la misma empresa. Curioso esto. No sabemos de dónde parte, pero siempre la misma empresa es la que vende los bienes esos. 900 millones todos los años de gasto. Con esto ya tendríamos prácticamente estabilizado el presupuesto. Aparte, las mutuas que llevan las contingencias de accidente de trabajo y que también llevan lo que es la incapacidad temporal, pues para cumplir sus fines nosotros recaudamos una cantidad que les entregamos a ellos. Después de cumplir sus fines, el sobrante que hay es de unos 5.000 millones. Eso actualmente se lo reclamamos y nos lo devuelven, pero anteriormente se lo quedaban las mutuas, no repartía nada. Y eso era de Seguridad Social. O sea que sobre 5.000 millones cada año se dan las mutuas. El Pacto de Toledo también creó lo que era el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El primer ingreso, bueno, se reúne por primera vez en el año 95 y el primer ingreso que se hace en el Fondo de Reserva es en el año 2000. Anteriormente, todo el superávit de Seguridad Social se lo había quedado el Estado y le había gastado lo que le había venido bien. A partir de esa fecha, en esa fecha ingresa 600 millones, se va creando el fondo este y va aumentando con los intereses que da. Llega a tener unos 66.000 millones, llega a tener. Pero actualmente, con el déficit de las pensiones, pues empiezan a reducirlo. Actualmente hay unos 38.000 millones. Ha dado un rendimiento de un 5,2%, lo cual está bien, pero es peligroso. Peligroso como está. Dicen que en España no ha habido rescate. No ha habido rescate de Europa, pero sí que ha habido rescate de aquí. Ese dinero, casi el 90 y tantos %, ha sido invertido en deuda pública del Estado. Por lo cual ha sido las pensiones que han rescatado el Estado. Ahora se han dispuesto de lo que era el fondo de reserva 37.600 millones. Para el año 2020 se calcula que se habrá agotado. Y entonces se aplicará lo que se llama el factor de sostenibilidad. Están haciendo unos cálculos ya, y prácticamente son bastante desalentadores. Dejarían la pensión sobre la mitad. No cobrarían la pensión con lo que tienes derecho, los 25 años de cotización, sumando las bases que tienes. No, a eso le aplicarían un factor de sostenibilidad teniendo en cuenta lo que ibas a sobrevivir. Y se dividiría por los años que vas a vivir. Con lo cual las pensiones quedarían sobre el 60 al 70% en la actualidad, de lo que es ahora. También se creó lo que era el Fondo de Estabilización. Pero el Fondo de Estabilización, como era muy complejo y nadie puso un céntimo, al final ha quedado en nada, ni ha existido. Y luego se iba a hablar también de los que han sido expulsados del mercado de trabajo, los mayores de 50 años, los invisibles, que llama una compañera. Cuando una persona mayor es expulsada del mercado de trabajo, prácticamente ya no le llama a nadie. Da igual la experiencia que tenga, nadie quiere saber de ellos. He hecho unos cálculos con lo que quedaría con la legislación anterior y la actual, lo que cobraría en indemnización un trabajador que cobrara 1.800 euros brutos. Entonces, con la legislación anterior le tendrían que pagar, con 35 años de cotización, 75.600 euros de indemnización. En la actualidad,
la actualidad cobraría 21.600 euros. Esto fue bastante polémico porque intentaron que eso cotizara a Hacienda, como sabéis, y al final se quitó, porque no era muy contraproducente. Pues bien, estos trabajadores que son despedidos, imaginaos, el de empresario podría contratar a 3 trabajadores a 600 euros. Pero es más, como podría despedirlo por causas objetivas, como está ahora, además tendría bonificación por parte del Estado. Cada vez que contraste a uno, cobraría una bonificación. Con lo cual echa a los más mayores con mayor experiencia y contrata a 3 jóvenes que les pagan mucho menos y además están bonificados. Por eso veis que a partir de 50 años no quieren a nadie. Da igual uno que bueno que sea uno en el trabajo, está ocurriendo y además en situaciones bastante cercanas. Pues bueno, pues esto es lo que os quería explicar. Muchas gracias por la atención. Jesús. Buenas tardes, yo soy Jesús Sanz, soy uno más de la plataforma esta que se ha creado Salvemos las Pensiones, que pretendemos llegar al mayor número de personas, tanto mayores como jóvenes, para mentalizarles de la situación actual de las pensiones, cómo se han degradado y lo que pensamos que se debe de hacer para corregir este problema. Yo os diría que yo estoy muy preocupado por las pensiones, me imagino que todos vosotros, si hay alguno, desde luego, después de oírme se va a empezar a preocupar. Eso es lo que os puedo decir. Vamos a ver. Y quiero hablar de 3 periodos que son claves para las pensiones, que son hasta el 2010, del 2011 hasta el 2015 y a partir del 2015. ¿Por qué digo de estos 3 periodos? Por lo siguiente. Hasta el 2010 las pensiones se actualizaban con el IPC anual, es decir, teníamos asegurado una actualización con el IPC, con el coste de la vida, según el Pacto de Toledo. Se corregía a final de año con el IPC real, o sea, se daba un anticipo y luego se corregía con el real. De esta manera, pues según iban pasando los años, se mantenía el poder adquisitivo. En realidad no es así porque el IPC real no es el mismo que el IPC de un pensionista, o sea, el pensionista consume artículos que no es el IPC ese que se está haciendo de media y es incluso superior. O sea, yo diría que esto estaría bien si a cada uno nos hiciéramos nuestro IPC y lo ajustaran con el IPC de cada uno, porque hay artículos que no consumimos y sin embargo a la hora de ajustarte las pensiones te lo ajustan con un IPC que es el oficial. Hubo también un incremento de la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones es el fondo de garantía para situaciones en aquellas de crisis, como por ejemplo la que ha pasado. Llegó hasta 65.830 millones de euros, como ha dicho el compañero. Fue subiendo desde el año 2002, creo que fue, y llegó a 65.000 y a partir de ahí empezaron a utilizarlo pues, para otras cosas que no eran solamente las pensiones. Entonces eso fue bajando y de hecho ha bajado 30 y tantos mil millones. Y en aquella época además teníamos un tercer punto, que era teníamos una pensión pública universal. La pensión pública en ese momento poca gente tenía un plan privado y el que lo tenía, digamos, era aparte. Lo que están intentando, que luego lo voy a explicar, es que la gente se haga un plan privado de pensiones para reducir el público. O sea, otra cosa es que te dan todo tu público y te haces un plan privado, eso es un tema diferente. Este es el periodo en el cual, ya digo, hasta el 2010 se iban corrigiendo las pensiones con el IPC, lo cual quiere decir, no digo que sea una situación idílica, pero más o menos lo teníamos todo asegurado. Pasamos al 2011. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011 se produce la reforma laboral de Zapatero, en la cual se desligaba el crecimiento de las pensiones de la inflación, del IVA, la edad de jubilación empezaba a pasar de 65 a 67, como ha comentado Ernesto, hasta el año 2027, o sea, iba a un periodo que se iba haciendo progresivamente. El tiempo necesario de cotización
pasaba también de 35 a 37 años, y el aumento de los años cotizados para el cobro de la pensión pasaba de 15 a 25 años con objetivo final en el 2022. Eso era la reforma laboral de Zapatero que afectó a nuestras pensiones. Pero mira por dónde en el 2013 se produce la reforma laboral de Rajoy. Que esta reforma, ¿qué nos hace? Primero, pues se abarata el coste de despido de 45 a 33 días, se dice prácticamente adiós a los convenios. La actualización de las pensiones ya no es con el IPC, sino una fórmula muy compleja en la cual intervienen diversos factores de liquidez en la caja de la Seguridad Social, etc. Una fórmula compleja, pero no es directamente al IPC. Establece unos topes mínimos y máximos, por eso lo del famoso 0,24%, pero no se garantiza el poder adquisitivo. Entonces, en resumen, en 4 años se ha perdido aproximadamente un poder adquisitivo del 4%. Esto es muy importante porque la mayoría de la gente, sobre todo las personas mayores con las que hablas, te dicen no, es que a mí me ha subido un 0,24%, etc. Hay una cosa que se llama el dinero constante, o sea, cuando van pasando los años y no ajustan la moneda, digamos, porque hay una inflación, hay un IPC, aunque te suban algo, si realmente el IPC es superior en ese año, estás perdiendo cada año. Entonces, en los 4 últimos años se ha perdido aproximadamente un 4%, para que lo sepa la gente, que esto, yo he hablado con muchas personas mayores y no lo tienen claro, y además te discuten que se les ha subido la pensión en estos 4 años, eso no es cierto. La actualización fue irregular durante unos años, el 2012 y el 2013, pero en resumen es este 4% que os digo yo. La población española ha evolucionado, en este momento somos el 2012 unos 46 millones aproximadamente, y se prevé un decrecimiento de la población. Entonces, el Fondo de Garantía de las Pensiones en estos años, del 2011 al 2014, disminuye desde 65.830 millones de euros hasta 41.634 millones. Aquí hay una cosa que parte de este dinero, mientras lo tenías ahí, se iba invirtiendo en deuda pública y entonces se iba produciendo, que en realidad el dinero nuestro no está para jugarle en bolsa ni para fondos, pero sí, hemos tenido suerte y en estos 4 años se ha producido cerca de 10.000 millones. Se podría dar el caso contrario y entonces ir bajando todavía más la lucha de las pensiones. Se ha retirado fondos. Una de las cosas muy claras ha sido para no aumentar el déficit de cara a la Unión Europea. Entonces ahí han ido sacando, había un compromiso de que no se podían sacar más de 3.000 millones, un 10%, 3.000 millones al año, y ha habido años que se han sacado 13 o 15.000 millones, lo cual quiere decir que, como era mayoría absoluta, el partido que está gobernando ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿Por qué lo han hecho esto? Pues por la desastrosa situación del mercado laboral. Se ha aumentado el paro, ha aumentado la precariedad del trabajo, el descenso de salarios. Todo esto se ha traducido en unas cotizaciones más bajas y el menor número de cotizantes. ¿Qué quiere esto decir? Pues que aunque ha ido aumentando en algunos casos el empleo, si aumenta un 4%, la caja de la Seguridad Social no se ha recuperado un 4%, a lo mejor se ha recuperado un 0,8, un 0,6, entonces, aunque vayamos aumentando, ya pierde esa proporcionalidad que había antes. Los planes privados también ha sido un tema que durante estos 4 años han estado machacando para que la gente, sobre todo la gente joven, se hagan planes privados. Esto ha incidido mucho el gobierno, los bancos, las aseguradoras, los fondos, es decir, todos los círculos donde existe la gente buitre que quiere ganar dinero con este tema. Y en realidad, hoy en día, si lo veis, pues hay por ahí charlas, conferencias, etcétera, propaganda para que todo el mundo se haga un plan privado. El objetivo de esos planes privados es que finalmente se reduzca la pensión pública y se compense con esto. No es hacer algo a mayores de lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros, pues lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma para salvar las pensiones, en las cuales dentro del círculo de mayores lo hemos hecho un grupo de jubilados,
en las cuales hemos hecho un manifiesto que se ha presentado, bueno, que el objetivo ha sido recoger firmas de acuerdo con ese manifiesto para presentarle al Congreso. Se ha ido presentando al Congreso cada 2 o 3 semanas, ya lo hemos presentado 3 veces y vamos a llegar a 10.000 o 15.000 firmas las que se presenten, en las cuales el manifiesto, que no os lo voy a leer ahora, lo que dice es esto que os estoy diciendo yo. Paralelamente hemos preparado una campaña de recogida de firmas, hemos puesto una mesa en Sol, que si habéis ido por Sol la habéis visto, en la cual se recogen firmas para el manifiesto y presentarle para que se enteren todos los partidos de lo que pedimos. No os voy a leer el manifiesto, pero lo que sí os voy a leer, que es muy importante, es el futuro, lo que pedimos y creemos que se puede conseguir es, primero, hemos perdido poder adquisitivo de las pensiones, pues lo primero que pedimos es recuperar ese poder adquisitivo. Si se ha perdido un 4% o lo que sea, es recuperarlo. Segundo, las pensiones se actualizaban con el IPC, que más o menos satisfacía lo que está a todo el mundo. Os pedimos que a partir de ahora se vuelvan a actualizar con el IPC como se hacía con el Pacto de Toledo. Tercero, la hucha de las pensiones que ha perdido ahí, de la orden de 30.000 o 30 y tantos mil millones, que se haga un plan de rescate para volver a recuperar la hucha de las pensiones y para tenerla ahí dispuesta para cuando haya un problema caótico. A continuación, la pensión pública pedimos que siga siendo universal y que todo el mundo se jubile con una pensión universal y por tanto los planes privados, si se hagan, sea una cosa en paralelo, pero no que la manejen aquí para compensarte parte de tu pensión. ¿Qué pedimos además? Que para evitar todas estas oscilaciones y problemas se incluya todo en los presupuestos generales del Estado, porque ahora se hace vía las cotizaciones, que eso puede oscilar más o menos y depende mucho de la relación entre el número de afiliados y al número de pensionistas, que eso está variando, porque incluso ha habido mucha gente que se ha ido fuera, y de manera que si lo meten en los presupuestos nos dan la seguridad. Y por último, pedir un aumento de salarios y bases de contratación, huir del empleo precario que hay en este momento. Yo, como podría hablar mucho más tiempo, pero yo creo que con estas cosas claras más o menos transmitimos el mensaje que queremos dar. Solo quiero decir que hay unas cosas a pedir adicionales, que sería hacer una auditoría de la hucha de las pensiones para que ver realmente dónde ha ido a parar el dinero y cómo ha ido y cómo hay que recuperarlo. Segundo, aquellas personas que están muy cerca del tiempo necesario para la pensión, que son los 15 años, y se han quedado en 14, se han quedado en 13, porque esas personas no pueden cobrar su pensión, aunque sea proporcional al tiempo trabajado. Esto en ciertos países se hace, y si una persona ha trabajado 13 o 12 o 14 años, pues no se queda sin nada. Y en todo caso, dejarla cotizar el tiempo que falta, para que esa persona pueda llegar a un mínimo y cobrar el 50%, que es lo que se cobra con los 15 años. Y tercero, permitir también a las amas de casa o hombres que se ocupan de las faenas de la casa y de los niños, etcétera, cotizar de alguna manera para que si se han retirado del mercado de trabajo y no llegan al tiempo mínimo para cobrar una pensión, pues que esas personas puedan complementar para que en su día cobren una pensión y no como ahora. Son cosas que pedimos a mayores. Y bueno, yo no os voy a decir más, podríamos hablar algo y posiblemente en el coloquio salgan cosas de las cuales yo os puedo decir. Esto es todo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a un acto tan interesante y tan necesario para ponernos al día de lo que en realidad está ocurriendo. Yo voy a intentar hablaros de lo que sucede a diario. Trabajo en el entorno financiero y entonces tengo la suerte o desgracia o ventaja, o llamadlo como queráis, de ver todo lo que nos han estado hablando los compañeros en tiempo real y ocurriéndole a personas reales.
A ver, he preparado una pequeña presentación para apoyar... ¡Ay, no sé hacerlo! Presentación ya. Presentación ya. No había leído. Bueno, los compañeros os han hablado de los planes de pensiones privados, ¿no? Y entonces yo os voy a decir por qué hay que hacer planes de pensiones privados. O cuáles son las directivas que nos llevan a hacernos planes de pensiones privados. Lo que nos dicen es que, bueno, la demografía, o sea, los nacimientos son mucho menores, significativamente menores. En los 60 la media era de 2,9 hijos, no sé, nunca he entendido cómo calculan el 0,9, pero bueno, eran 2,9 y actualmente tenemos solo 1,3 niños. Tampoco entiendo lo del 0,3, pero bueno, para que existiera un reemplazo generacional, esto significa que fuera un sistema de reparto, los cotizantes pagaran a los pensionistas, tendríamos que tener 2,1 hijos, que evidentemente no tenemos. En los próximos años la situación va a ir a peor. ¿Por qué? Bueno, pues porque la generación a la que pertenezco, porque tengo 52 años, que es la llamada baby boom, pues nuestros padres eran muy prolíficos y tenían una media de 3, 4 hijos. ¿Y qué ocurre? Que nos dieron estudios. Entonces, las cotizaciones que hemos ido haciendo a la Seguridad Social conllevan unas prestaciones en pensiones más altas que las generaciones anteriores. Y, evidentemente, sube el coste. ¿Qué es lo que quieren hacer con respecto a esto? Pues una copia de Alemania. Podría decíroslo de otra manera, pero es un calco de lo que se ha hecho en Alemania. Muy sencillo y en un minuto. En Alemania se hacen 3 reformas, 2001, 2004 y 2007. Primero, cambian la forma de revalorización de las pensiones, que era como aquí el IPC. En la segunda, del 2004, dicen, tenemos que fomentar que la gente vaya ahorrando, desde el minuto cero que se pone a trabajar, y fomentan los planes privados. Y la última, perdón, que ha sido en el 2007, ya lo que han hecho ha sido, aparte de aumentar la edad de jubilación a 67 años, decir, bueno, pues vamos a establecer algún tipo de recorte que no se llame recorte. Y, ¿tada? Factor de sostenibilidad, que queda que te pasas, pero que en realidad es un recorte. En Alemania, las pensiones se revalorizaban. Si los sueldos anualmente se revalorizaban un 2%, las pensiones igual, un 2%. Aquí era con el IPC, los sueldos se revalorizaban con el IPC, las pensiones lo mismo. Ahora no. Ahora en Alemania me da igual cómo lo hagan, aquí desde luego los sueldos no suben, sino que cada vez bajan más, pero ese factor de sostenibilidad, que es un recorte, lo que quiere hacer es incidir sobre esa revalorización. Si el IPC está en el 1,5, le aplicamos el factor X que lo hemos hallado con el logaritmo neperiano de 3 elevado a un décimo millón, ¿y qué sale? Menos 0,80. Lo aplicamos y las pensiones no suben lo que deberían de subir para llevar una vida digna, que es por lo que has estado 67 años trabajando. Bueno, esto es lo que os dirían en cualquier banco cuando vais a hacer un plan de pensiones. Esto es lo que nos dirá el gobierno que necesitamos hacer. No hay dinero, las próximas generaciones se van a jubilar. Todo esto es, de verdad, una burda mentira. Hay dinero, y nos tiene que quedar a todos muy claro. ¿Dónde se está yendo el dinero? El dinero se está yendo principalmente en la corrupción y luego en las empresas que no tributan. Ahí se está yendo el dinero, por un lado. Por otro, ¿dónde se está yendo el dinero? Con la última reforma laboral. ¿Qué ha hecho? Precarizar el empleo. Es que no es precarizar, o sea, es que ha sido destrozar
el sistema laboral español. O sea, en cualquier país, y si estuviéramos en Polonia, el sistema laboral polaco. No puede ser que una persona hoy día tenga la edad que tenga, me da igual si es un joven salido de la ESO que no quiere estudiar y tiene 17 años, o sea un mayor de 50, de los llamados, mal llamados invisibles. Imaginemos, ¿qué trabajo le espera? Telepizza, contrato, 40 horas mensuales, cotización a la seguridad social, 25 euros al mes. Entonces, ¿qué reemplazo generacional hay? O sea, es que no hay ninguno. No hay ninguno, pero es que ni aunque todos nos pusiéramos a trabajar en Telepizza. O sea, es imposible, con los recortes que ha habido, el que el sistema actual de pensiones sea no una continuación del que ha habido hasta ahora, ¿vale? Hay un punto de inflexión en el 2005 con la crisis, vale, yo podría admitir eso, pero desde luego entiendo que el problema está en la reforma laboral. Hay tres problemas principales, que es el dinero que se va, el dinero que no se queda y la reforma laboral que ha destrozado eso, el sistema laboral español. El número de hogares con todos sus miembros activos en paro pasó de 380.000 en el año 2006 a 1.900.000 en el 2013. Con eso ya nos podemos hacer números. Y da igual que, como he puesto, que se multiplicó por 5. Podríamos multiplicarlo por 50. O sea, la realidad es que el empobrecimiento general de la población cada vez es mayor. Y por suerte o por desgracia, los pensionistas se están llevando la peor parte de una manera práctica y de una manera psicológica. De una manera práctica, ¿por qué? Porque ellos son ahora mismo el principal baluarte, el principal bastión en el que se apoyan las familias. Si los dos están en paro, ¿quién les da de comer? Los yayos. Si tienen niños en edad escolar y no pueden pagar una persona, contratar, yo qué sé, una jovencita que les lleve a los niños al colegio, ¿quién lleva a los niños al colegio? Los yayos. Si hace falta comprar los libros o llevar a los niños a la revisión del oculista y hay que comprarles gafas y en el domicilio familiar no hay, los yayos son los primeros que están ahí, no hace falta llamarles, son nuestros padres. No hace falta pedírselo. Ellos son los que van a venir a dárnoslo. Entonces eso ya no solo afecta de una manera económica. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Me estás controlando o no me estás Sí. controlando? ¿Sí? Vale. No afecta solamente de una manera económica, sino también sociológica. ¿Por qué? Muy sencillo. Nuestros padres querían para nosotros lo mejor. Se sacrificaron muchísimo, muchísimo, porque tuviéramos un país democrático, un país libre, un país en el que pudiéramos estudiar, un país en el que pudiéramos desarrollarnos como mujeres y personas, no solamente como amas de casa, que habían sido nuestras madres. Y se dan cuenta de que, bueno, de que el esfuerzo en muchos casos ha sido en vano, porque los mayores de 50 años, me niego a llamarlos invisibles, lo siento, los mayores de 50 años que están desempleados ahora mismo y a los que no les contrata nadie, son un valor incalculable en cualquier empresa que se precie. Y si no, es que la persona que dirige el Departamento de Recursos Humanos es tonto, porque la experiencia es un grado, pero no es que sea una frase hecha, es que es cierto, Pero bueno, a lo que nos remitimos es a los hechos que hay, que es que los de 50 años están en el paro, no tienen trabajo y sus padres no les van a permitir que les falte por lo menos las necesidades básicas. Esto evidentemente influye económicamente y psicológicamente en que ellos pues se sientan muchas veces que su propio esfuerzo ha sido en vano o de alguna manera inútil.
No entiendo por qué esta no se ve del todo. Bueno, lo que quería decir, lo han dicho ya mis compañeros aquí, que es el fiasco del IPC. Yo veo a diario abuelos, pero muchísimos, que están súper contentos porque les ha subido 1 euro la pensión. Y se quedan con eso, que les ha subido 1 euro. No pasa nada, todo va bien, ha subido 1 euro la pensión. Y también veo abuelos que tienen que pedir un préstamo porque ahora les están haciendo auditorías de la temporada que estuvieron recogiendo uva en Francia y cotizando por ello, y ahora les han hecho una paralela de los últimos 5 años y Hacienda les pide 1.800 euros. A Google no le pide que cotice en España, no, a los abuelos les pide los 1.800 euros. Yo entiendo que los impuestos los tenemos que pagar todos, pero hay que ser un poco coherentes y pensar en las personas. Por lo menos yo lo entiendo así. Bueno, esta es la realidad, lo que os he puesto aquí, más o menos, de un hogar. De un hogar en el que he puesto 2 supuestos, uno, si uno alquila la vivienda no es propia, y otro, si la vivienda es propia. De los gastos habituales. He obviado el bienestar. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, he sido testigo ocular de personas mayores de 65 años hurgando en los cubos de basura. Entonces no puedo hablar del bienestar. Con una persona que yo haya visto así no hay bienestar. Eso es imposible. Si sumamos comunidad de propietarios, luz, gas, teléfono, la parte proporcional del IBI, un IBI normal sobre 400 euros al año, los gastos médicos en el que incluyo el transporte, el copago, y esto, como podéis ver, son unos gastos mínimos, dan un total de 254, venga, 250. Sobre una pensión de la más habitual, que se sitúa en 650 euros, para una familia de 2 personas, ella y él, y por Dios que él no se muera, porque si no ella cobrará menos todavía, porque las viudas no han trabajado, no han cotizado, no merecen. Bueno, pues de 650 a 250 está muy claro que son 400 euros lo que les queda para el bienestar, para comer, para ayudar a sus hijos, para ayudar a sus nietos, para ayudar con una pequeña porción de su pensión para que su hijo pueda pagar la hipoteca o para que su hija pueda pagar los libros. Esto está ocurriendo día a día. Personas mayores de 65 años que vienen a pedir anticipos a sus bancos sobre la pensión, ya no el día 25, el día 20, porque sus hijos tienen que pagar la hipoteca y entonces les tienen que dejar 100 euros. Personas que vienen a sacar 50 euros y te dicen, es que tengo que pasar la semana con eso, y me vienen a comer todos, y a lo mejor tienen 3 hijos, con sus 3 correspondientes yernos, nueras, etc. Es que no tienen, entonces vienen a comer a nuestra casa, pero tengo que apañarme con 50 euros. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la que hay que hacerse eco. No de que ha subido 1 euro la pensión. No de que ahora somos 8 millones de pensionistas y mañana vamos a ser 10. No, de que esto está ocurriendo ahora. Y me parece que es lo suficientemente grave como el pensar en esos 2 millones de familias en los cuales no entra nada. Ni salario mínimo, ni ayuda de ningún tipo, ni de desempleo, nada. Y que van a Cáritas, van a ayuda social, comedor social. Entonces, yo creo que el estado de bienestar, bueno, aquí lo que he puesto es que la crisis que la pagan ellos. Evidentemente el señor de la chistera representa el sistema financiero español, que es al que hemos rescatado todos, pero que no tenemos acciones sobre ellos que nos puedan dar unos rendimientos. Nos han engañado el PP, el PSOE y la connivencia de Izquierda Unida haciendo de bisagra cuando le ha hecho falta a cambio de me da igual qué, porque es que me da lo mismo. Nos han llevado aquí.
la burbuja inmobiliaria, todo lo han generado ellos, el ansia de poder y el ansia de dinero. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que el salvar las pensiones debe de constituir un factor fundamental, no por la que se nos viene encima de los pensionistas que van a llegar, sino porque es que los que hay ahora mismo no pueden subsistir de esa manera, porque están no viviendo, subsistiendo. Y eso es una vergüenza, ¿no? En un país que se considera de primer mundo, ¿no? No somos el tercer mundo, no somos Venezuela, como dice todo el mundo. Entonces, cuando se habla de neoliberalismo, yo lo pongo mucho más fácil. Nos han enseñado a mirarnos el ombligo y a cuidar nuestro ombligo y el de los poquitos que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora nos va a costar salir de ese entorno de confort y darnos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor y de que necesitan nuestro apoyo y de que formamos parte de una sociedad y que tenemos que estar ahí. Y nada, que me embalo y me paso del tiempo. 2 minutos. Muchas gracias. No me lo puedo creer. Bueno, pues hasta aquí nos han explicado un poquito de qué va esto, más o menos. Si tenéis alguna preguntita. Sí, yo. Tengo varias. Entonces contestad quien crea conveniente. Primero, habéis estado comentando que ha salido dinero de la lucha de las pensiones, ha salido dinero para diversas partidas que han salido a través de Seguridad Social, que no tiene nada que ver con las pensiones. Entiendo entonces que si el fondo de pensiones se ha generado y se ha creado con un fin y el dinero sale hacia otros fines bajo la premisa a saber cuál, entiendo entonces que las cuentas se han maquillado de tal manera que alguien puede en algún momento pedir explicaciones de este maquillaje. Me refiero precisamente a la Unión Europea. ¿Qué quiere eso decir? Que en cualquier caso, en caso de que tengamos que hacer frente a algún tipo de sanción, todavía nos va a tocar bajar más esa hucha, puesto que la sanción saldría de la misma caja. Eso por un lado. Por otro lado, creo que era a Jesús, comentaba que una de las cosas que se están pidiendo en Salvemos las Pensiones es precisamente unos ingresos mínimos para la gente que no ha cotizado, como pueden ser amas de casa a la manera antigua, llamémoslo así, que era cuando precisamente se trabajaba solamente en casa, y entonces pedir un ingreso digno para ello, y junto con otro tipo con otros números de personas que no habían trabajado y necesitaban dar ingresos. Creo que eso precisamente se puede ligar con la solicitar la instauración de una renta básica, quizá universal, con lo cual se evitaría precisamente esa diferenciación en cuanto a los ingresos, en cuanto a las cotizaciones que pueda haber generado. Y creo que había otra, pero lo voy a dejar porque habrá gente que haga más preguntas. Te contesto yo la parte primera y luego te contesto la segunda. Bien, entonces lo que resulta de la lucha de las pensiones en realidad no. Solo se ha utilizado para pagar las extras de las pensiones. Pero sí, lo que sí que no se ha utilizado bien ha sido el presupuesto de la Seguridad Social, que han pagado otras cosas. Ha habido falta de transparencia y ahí sí que habría que pedir responsabilidades, incluso posiblemente penales, a que las administran. Si va a intervenir la Unión Europea, pues no lo sé. Si va a intervenir, lo va a hacer como hasta ahora la vista gorda, que no hace mucho caso de los temas estos de corrupción y demás. Porque ahí sí que tenía que meter mano y no estoy diciendo nada. Entonces, lo que es el fondo de reserva, no, eso solo ha sido para pagar las pensiones. Ha sido el presupuesto de la Seguridad Social. Se ha utilizado para otras cosas. Incluso han perdonado deudas. Se han perdonado deudas que no se tienen que perdonar, como las de las mutuas. En algunos casos se han olvidado. Y algunas empresas, fútbol, etc. Lo de los equipos de fútbol está ahí pendiente, pero nadie se atreve a meter más. Lleva pendiente tantos años que eso... No sé qué va a ocurrir, la verdad. Eso lleva en altas instancias y a nosotros no nos dejan intervenir. Eso ya es la Dirección General quien se encarga de las grandes deudas y las grandes empresas. En las grandes empresas que tengan deudas, nosotros no nos dejan tocar nada, ¿no? Eso es los nombrados a dedos por el gobierno al turno son los que van a mirarlo. Vamos a ver, en la lucha de las pensiones una de las cosas que se pide es hacer una auditoría
de cómo se ha ido sacando, de dónde ha ido sacando ese dinero, por qué se ha ido sacando, etcétera, etcétera, etcétera. Para usar las pensiones he hecho un comentario de que estaba autorizado solamente unos 3.000 millones de euros al año sacarlo. Lo que pasa es que con un gobierno en mayoría absoluta puede desindexar la ley y decir, en vez de los 3.000 puede estar autorizado a lo que crea oportuno para una situación de crisis. Y es el caso por lo que han sacado 13.000 o 15.000 millones. Entonces, con la auditoría de la deuda se debe de ver todo esto, y esto no hubiera pasado si en vez de estar un gobierno con mayoría absoluta hubieran sido con dos o tres partidos, porque lógicamente este tipo de cosas no se podrían hacer, eso está claro. Lo que dices de las amas de casa, bueno, estos son unas peticiones suplementarias que tienes toda la razón. Con la renta garantizada que se está hablando de los 600 euros, lógicamente se podría cubrir, o 600 y pico, pero lo que yo digo aquí es algo más, es gente que ha estado trabajando y que le falta poco también para llegar al mínimo, que entonces que les autoricen por lo menos a través de un convenio especial o lo que sea, a cotizar en lo que les falta para poder llegar también a la pensión. Es llegar por dos caminos, a través de la renta garantizada, que Podemos lógicamente lo tiene en su programa, de la renta garantizada, y también lo de la parte de cotización, porque esta gente ha dejado de trabajar pues porque han tenido un hijo y han tenido que dedicarse a ello, luego no han encontrado trabajo, le ha venido todo seguido mal. O sea, puede venir por los dos caminos, lógicamente. Más cosas. ¿Ya? Sí, sí. A ver, yo quería, porque yo he asistido a alguna charla que ha hecho Lázaro también, y yo creo que es el momento también de no solo convencer de cómo están las pensiones, que yo lo he oído mucho este tema. Yo trabajo en una empresa donde cotizamos muchos años y somos empleados públicos, y a la gente la convence fácilmente de la estafa que nos están haciendo. Nosotros llevamos cotizando 35, 40 años y nos están diciendo que nos vamos a quedar sin pensión. ¿Cómo nos vamos a quedar sin pensión si llevamos cotizando 45 años? Esta gente, hubo un proceso de ruptura que fue el que habéis dicho vosotros, que es las dos reformas laborales, que rompen con la dinámica de yo cotizo por el que está jubilado y el que viene detrás cotizará por mí. Eso lo rompen en el momento que hay gente joven que cotiza nada y más, lo habéis dicho, lo de los 25 euros, y la patronal, que lo habéis dicho, no cotiza nada, porque tiene bonificaciones. Entonces, lo del fondo de pensiones ha sido una estafa, no es que se esté acabando, es que ha sido una estafa, porque ese dinero era de los pensionistas y de la seguridad social, de los pensionistas que están jubilados y de los futuros pensionistas que hemos puesto un dinero. O sea que en realidad ha sido una estafa, han cogido un monto que era de todos nosotros, no era de la patronal, ni siquiera era del gobierno, era de los que cotizamos y de los que están jubilados que cotizaron, ¿no? Y lo han dicho, no tenemos más remedio que tirar de aquí. Entonces, yo creo que eso queda claro en todas las charlas por lo que yo he estado, que eso ha sido una estafa, y pueden acabar con los 38.000 millones que quedan fácilmente. A mí ya es que me dinero que ya me lo gastaré, ¿no? Entonces eso ha sido una estafa, es la primera conclusión política, que no económica, además es política. Y en segundo lugar, la responsabilidad de quién ha sido todo esto, porque lo habéis dicho, yo creo que hay que hacer la lectura política, es tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han colaborado en romper el sistema anterior, beneficiar a la banca, no solo con esto, también lo habéis dicho, dándoles 260.000 millones de euros de nuestro dinero. O sea, no hay para pagar las pensiones ni para revalorizarlos un 12 o un 10, y hay 260.000 millones, que yo cada vez que lo digo, la gente flipa, pero es así, que la banca nos debe a nosotros. O sea, no es que no hay dinero, lo ha dicho Carmen, hay dinero, pero se lo gastan en otras cosas. Entonces, la lectura política tiene que ser que, independientemente de lo que los medios digan en la tele de Podemos, de las propuestas que hacen, que son una locura, lo que sí tenemos claro es que los que han gobernado hasta ahora, las propuestas que han hecho ha sido robarnos a los que trabajamos, a los pensionistas y a los pobres jóvenes, que todos tenemos un hijo con 20 y tantos años, y yo no sé si van a tener pensión, pero lo que no tienen es trabajo. De momento no tienen trabajo, con lo cual pensión ya, pues, que ellos no se lo plantean, pero el futuro está ahí, ¿no? Y el presente, y es malo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una propuesta ahí que se ha hecho, que yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié, que es que las pensiones pasen a formar parte de los presupuestos generales del Estado. Esa es vital, porque independientemente de lo que hagan con el fondo de las pensiones, con todo, es vital, porque los presupuestos de la Casa Real están en los presupuestos generales, de los militares que no producen nada también, y esto no es demagogia, que es así, los 13.000 millones que damos a la Iglesia Católica también están ahí. Entonces, ¿por qué no las pensiones? Si además las pensiones las pagamos nosotros, yo cotizo, el trabajador, y tienen ese dinero, la Casa Real, los militares, eso no cotizan y tienen ese dinero. Entonces, eso no es demagogia, es así. Y la segunda parte es que tiene que producirse en este país un cambio político, porque
cuando vienen elecciones hay que recordarse lo que han hecho los demás. No decir que las propuestas de Podemos, muchas son inviables. No lo sabemos. De momento los ayuntamientos de cambio están demostrando que se pueden cambiar cosas, ¿no? Pero hay que decir, la situación actual no es responsabilidad de los que vienen nuevos, sino de los que ya estaban. Y hay que tener memoria, por eso hay que hablar con muchos pensionistas y muchos trabajadores, que lo sufrimos todos, de que la responsabilidad de la situación en la que estamos no es de los que cotizamos o de los pensionistas, es de los que han gestionado mal el dinero, y son ellos. Entonces hay que decirle a la gente que tiene que tener memoria, que tiene que castigar a los que han llegado y luego votar a opciones nuevas como la nuestra, porque el problema es que podemos demostrar que todo eso es viable, porque además es que se puede demostrar, solamente que hay que cambiar los gastos. Ellos se lo gastan en unas cosas y nosotros lo vamos a gastar en otras, porque dinero hay, es mentira que no haya dinero, eso se lo han inventado. Ayer salía